¿Te ha pasado que das todo en una relación y aún así terminas sintiendo que te perdiste a ti misma? ¿Te preguntas por qué te enganchas con personas emocionalmente no disponibles, aunque sabes que esa relación te duele? Y si lo que llamas mala suerte en el amor tiene más que ver con apego ansioso, dependencia emocional y patrones que tu mente aprendió mucho antes de esta pareja? Hoy vamos a hablar de verdades psicológicas que nadie suele decir sobre las relaciones. Vamos a entender cómo el apego ansioso, la dependencia emocional y la dificultad para poner límites y la atracción a personas evitativas o no disponibles emocionalmente influyen en la forma en que eliges pareja. Veremos por qué dinámicas como el love bombing, el gaslighting y el refuerzo intermitente generan enganches intensos y cómo tu historia emocional moldea lo que sientes como amor. No para juzgarte, sino para que empieces a mirarte con más claridad y menos culpa. Muchas veces creemos que el amor empieza cuando conocemos a alguien, pero desde la psicología del apego, sabemos que la forma en que amamos se construye mucho antes. El apego ansioso, el apego evitativo y la manera en que aprendiste a vincularte en tus primeras relaciones marcan profundamente lo que después sientes como atracción. Si creciste en entornos donde el afecto era inestable, donde el cariño había que ganarlo, o donde el abandono era una amenaza real o emocional, tu sistema aprende a asociar amor con incertidumbre. Eso explica por qué puedes sentir una conexión muy intensa con personas que no son claras, que se acercan y se alejan, que a veces te buscan con intensidad y luego se enfrían. Para alguien con apego ansioso, esa montaña rusa activa emociones muy fuertes que se confunden con amor profundo. El cuerpo se engancha a la posibilidad de conexión, pero también al miedo a perderla. Esta combinación genera vínculos donde la dependencia emocional se instala casi sin darte cuenta. Y aquí empieza una de las verdades que cuesta aceptar. No siempre nos atrae quien nos hace bien, sino quien activa algo familiar en nuestra historia emocional. Aunque esa familiaridad implique ansiedad, inseguridad o necesidad constante de aprobación, el sistema la reconoce como amor. Si te identificas con esto, observa sin culparte. Entender cómo tu historia de apego influye en tus relaciones puede ser incómodo, pero también es el primer paso para dejar de repetir el mismo tipo de vínculo. Partiendo de cómo tu historia de apego influye en la atracción, aparece una dinámica muy común y muy dolorosa: el vínculo entre alguien con apego ansioso y una persona emocionalmente no disponible, muchas veces con rasgos de apego evitativo. Desde fuera puede parecer una mala elección repetida, pero psicológicamente hay una lógica. El apego ansioso busca cercanía constante, seguridad emocional, confirmación de que no será abandonado. En cambio, la persona evitativa se siente cómoda manteniendo distancia, evitando profundidad emocional y regulando la cercanía para no sentirse invadida. Esta combinación crea una relación donde uno persigue y el otro se aleja. Cuanto más se distancia la persona no disponible, más se activa la ansiedad del otro, que busca recuperar la conexión. Y cuando el evitativo vuelve, aunque sea de forma parcial, se produce un alivio intenso. Aquí entra en juego el refuerzo intermitente. No sabes cuándo recibirás afecto, pero cuando llega, se siente muy poderoso. Ese patrón mantiene el enganche emocional, incluso cuando la relación genera sufrimiento constante. Lo complejo es que para quien tiene apego ansioso, esta dinámica puede sentirse como amor que hay que luchar. La incertidumbre se vive como intensidad y la intensidad se confunde con profundidad. Mientras tanto, la persona no disponible no necesariamente quiere hacer daño, pero su forma de vincularse mantiene la distancia. Si te reconoces en esta dinámica, no es para culparte, sino para empezar a ver que no es solo la persona, es el patrón, y entender el patrón abre la puerta a salir de él.
A partir de esa dinámica entre apego ansioso y personas emocionalmente no disponibles, la dependencia emocional no aparece de golpe, se va formando poco a poco. Al inicio, todo puede sentirse como conexión intensa, como destino, como por fin alguien que me mueve. Pero lo que está ocurriendo en el fondo es que tu sistema empieza a colocar la regulación de tus emociones en la otra persona. Tu tranquilidad depende de que te escriba, de que te busque, de que esté disponible. Sin darte cuenta, tu estabilidad emocional deja de estar dentro de ti y se desplaza hacia la relación. Cuando la atención y el afecto llegan de forma intermitente, el enganche se refuerza. Cada mensaje, cada gesto de cercanía se vive como alivio después de la ansiedad. Esto activa circuitos de recompensa muy potentes a nivel emocional. Por eso no se trata de falta de voluntad. No es que te guste sufrir, es que tu sistema ha aprendido que esa persona es la fuente de calma después de la tensión. Esta estructura hace que soltar se sienta como perder algo vital, no solo como terminar una relación. Con el tiempo, empiezas a tolerar cosas que antes no habrías aceptado. Postergas tus necesidades, minimizas tus límites, te adaptas para no perder el vínculo. Aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas veces el miedo al abandono pesa más que el malestar de la relación. Si esto te suena familiar, no es para juzgarte, es para entender que la dependencia emocional no es debilidad moral, es un patrón aprendido donde el amor se mezcla con miedo y necesidad de aprobación. Otra parte importante es entender que la dependencia emocional también se sostiene por la forma en que interpretas el malestar. En lugar de verlo como señal de que algo no está funcionando, tu mente lo traduce como algo que debes esforzarte más por resolver. Si la relación se enfría, piensas que necesitas ser más comprensiva. Si la otra persona se aleja, crees que hiciste algo mal. Así, el foco se mueve hacia corregir que a ti, no hacia cuestionar la dinámica. Este patrón mantiene el vínculo, pero a costa de tu equilibrio interno. Además, cuando la relación se convierte en tu principal fuente de validación, tu autoestima empieza a depender del estado del vínculo. Si la otra persona está cercana, te sientes valiosa. Si se distancia, sientes rechazo personal. Esta oscilación constante genera una montaña rusa emocional donde tu autoconcepto se vuelve inestable. No es que dejes de tener valor, es que tu percepción de ese valor queda atada a cómo la relación se esté comportando en ese momento. También influye que en muchos casos, esta forma de vincularse se aprendió como manera de asegurar el amor en etapas tempranas. Tal vez aprendiste que había que adaptarse mucho, ceder o anticipar las necesidades del otro para mantener la conexión. Entonces, cuando una relación activa ese mismo patrón, tu sistema entra en modo conocido. Aunque duela, se siente familiar. Y lo familiar para la mente suele sentirse más seguro que lo desconocido, incluso si no es sano. Con el tiempo, esta dinámica puede hacer que pierdas claridad sobre lo que realmente quieres. Te enfocas tanto en que la relación funcione que dejas de preguntarte si te está haciendo bien. El miedo a quedarte sola o a no ser elegida puede pesar más que tu bienestar. Aquí es donde la dependencia emocional se consolida, cuando el vínculo se vuelve más importante que tu propia sensación de paz. Si te reconoces en algo de esto, es importante mirarlo con compasión. No se trata de ¿por qué me pasa esto a mí?, sino de entender que tu forma de amar tiene historia, lógica y sentido dentro de tu experiencia. Y desde esa comprensión, se puede empezar a construir una relación diferente contigo misma y a partir de ahí, con los demás. Cuando la dependencia emocional se consolida, algo muy sutil empieza a ocurrir. Tu identidad se va ajustando alrededor de la relación. No es un cambio brusco, es progresivo. Dejas de hacer ciertas cosas porque pueden incomodar, modificas tu forma de hablar, de opinar, de reaccionar para mantener el vínculo estable. No porque alguien te lo imponga siempre de forma directa, sino porque tu sistema ha aprendido que conservar la conexión es prioridad.
poco a poco, tus necesidades pasan a segundo plano. Este proceso suele pasar desapercibido porque se vive como adaptación. Te dices que estás siendo comprensiva, que toda relación implica ceder. Y es cierto, pero aquí la diferencia está en la proporción. Cuando el ajuste es constante y casi siempre en la misma dirección, tu mundo interno empieza a estrecharse. Tus gustos, tus tiempos, tus límites se vuelven flexibles, mientras los de la otra persona se mantienen más estables. Así, sin notarlo, la relación se convierte en el eje alrededor del cual gira tu vida emocional. Aquí aparece la frase que muchas personas dicen después de terminar: me perdí a mí misma. No porque hayas dejado de existir, sino porque dejaste de ser el punto de referencia principal de tus decisiones. Tus estados emocionales dependen de cómo esté la relación. Tus planes se organizan alrededor de la disponibilidad del otro, y tu energía mental se centra en interpretar señales, mensajes y actitudes. Esta pérdida de identidad no es falta de carácter, es una consecuencia de priorizar el vínculo por encima de ti durante demasiado tiempo. Otro aspecto importante de este proceso es que mientras te vas adaptando, tu referencia interna se debilita. Empiezas a dudar más de lo que sientes, a preguntarte si estás exagerando, si tus necesidades son válidas o si estás pidiendo demasiado. Esta duda no aparece porque hayas perdido criterio, sino porque durante mucho tiempo has priorizado leer al otro antes que escucharte a ti. La atención se vuelca hacia afuera. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué le molesta? Tu mundo interno queda en segundo plano, y esa desconexión hace que te cueste reconocer cuando algo ya no te hace bien. También ocurre que cuando tu identidad se entrelaza demasiado con la relación, separarte emocionalmente se siente como desmoronarte. No solo duele la pérdida de la persona, duele la pérdida de la estructura que organizaba tu vida emocional. Por eso muchas personas, aun viendo que la relación es tóxica o desequilibrada, sienten que no pueden irse. No es solo apego a alguien, es apego a la versión de ti que existía dentro de ese vínculo. Salir implica reconstruirte, y eso asusta. Además, esta pérdida progresiva de identidad afecta la forma en que tomas decisiones. Empiezas a anticipar reacciones antes de elegir, a evitar temas, a callar opiniones, a postergar deseos. No siempre es por miedo directo. A veces es por evitar conflicto o por mantener la ilusión de estabilidad. Pero cada vez que haces eso, refuerzas la idea interna de que tus necesidades son secundarias. Con el tiempo, esta dinámica erosiona la autoestima, no de forma dramática, sino silenciosa. Por eso es tan importante entender que perderte amando no es falta de inteligencia emocional. Es el resultado de un patrón donde el vínculo se volvió más importante que tu propia coherencia interna. Reconocerlo no es para culparte, es para empezar a recuperar espacio. Volver a preguntarte qué sientes, qué necesitas, qué quieres, es parte de reconstruir tu identidad fuera de la relación, incluso si todavía sigues en ella. Después de ver cómo puedes ir perdiéndote dentro de la relación, entramos en algo que intensifica mucho esta desconexión, ciertas dinámicas que no siempre se reconocen a tiempo, como el love bombing y el gaslighting. El love bombing es esa fase inicial donde la otra persona muestra un interés intenso, mucha atención, mensajes constantes, promesas rápidas de futuro. Para alguien con apego ansioso o necesidad de validación, esto se siente como por fin ser elegida de forma total. El sistema se relaja momentáneamente porque recibe la cercanía que tanto necesitaba. El problema es que cuando esa intensidad disminuye, la comparación con el inicio es muy fuerte. Empiezas a pensar que hiciste algo para que el otro cambiara y ahí se activa el esfuerzo por recuperar esa versión ideal de la relación.
Esta oscilación entre intensidad y distancia funciona como refuerzo intermitente. No sabes cuándo volverá la conexión fuerte, pero sigues esperando. Ese patrón mantiene el vínculo incluso cuando la relación empieza a doler más de lo que aporta bienestar. El gaslighting, por su parte, afecta tu percepción interna. Ocurre cuando tus emociones o recuerdos son minimizados o cuestionados de forma repetida. Comentarios como, estás exagerando, te lo imaginas, eres muy sensible, pueden hacer que dudes de ti. Cuando ya estabas perdiendo contacto con tus necesidades, esta dinámica profundiza la desconexión. Empiezas a confiar menos en lo que sientes y más en la versión que la otra persona presenta. Así, el vínculo no solo te aleja de tu identidad, también debilita tu seguridad interna. Otra parte importante del love bombing es que no solo genera ilusión, también crea una referencia emocional muy alta desde el inicio. Cuando alguien se muestra intensamente disponible, afectuoso y comprometido en poco tiempo, el sistema se acostumbra a esa dosis de conexión. Después, cuando la relación se estabiliza o se enfría, cualquier reducción de atención se vive como pérdida. No es solo que extrañes a la persona, extrañas la intensidad inicial. Eso mantiene la esperanza de volver a como era al principio, aunque ese inicio no fuera sostenible. En el caso del gaslighting, el impacto no siempre es evidente de inmediato. No se trata solo de mentir, sino de cuestionar de forma constante tu percepción. Si expresas malestar, te dicen que dramatizas. Si señalas un límite, te dicen que eres rígida. Si notas incoherencias, te hacen dudar de tu memoria. Poco a poco empiezas a desconfiar de tu criterio. Y cuando ya estabas adaptándote mucho para mantener la relación, esta duda interna facilita que sigas cediendo. No porque no veas señales, sino porque ya no confías del todo en tu lectura de la situación. Estas dinámicas también influyen en cómo te explicas lo que ocurre. En lugar de pensar, esto no me hace bien, puedes pensar, yo soy muy demandante o debo aprender a ser más paciente. El foco se mueve hacia corregirte a ti, mientras la estructura de la relación se mantiene igual. Esta inversión de responsabilidad es muy frecuente en relaciones donde hay manipulación emocional. No significa que la otra persona tenga intención consciente de hacer daño siempre, pero el efecto es que tú te vas ajustando más y más. Entender estos patrones no es para etiquetar todas las relaciones como tóxicas, sino para reconocer cuándo el vínculo te está alejando de ti. Cuando el amor se sostiene en intensidad inicial, dudas sobre tu percepción y esfuerzo constante por no incomodar, es probable que estés en una dinámica que refuerza la dependencia emocional. Verlo con claridad puede doler, pero también es el inicio de recuperar tu capacidad de elegir desde un lugar más consciente. Después de entender cómo el apego ansioso, la dependencia emocional y dinámicas como el love bombing y el gaslighting refuerzan el vínculo, se vuelve más claro por qué soltar no se siente como una decisión racional, sino como una pérdida profunda. No solo estás dejando a una persona, estás dejando un sistema emocional al que tu cuerpo se acostumbró. La relación se convierte en la estructura que organizaba tus días, tus emociones, tus expectativas. Por eso el vacío que aparece no es solo tristeza, es desorientación. Cuando has estado regulando tus emociones a través de la relación, separarte activa ansiedad intensa. Tu sistema pierde la referencia externa que usaba para calmarse o para sentir conexión. Esto puede sentirse como si te faltara algo esencial. No es que no puedas estar sola, es que tu organismo aprendió a asociar esa persona con seguridad emocional, aunque la relación fuera inestable. Soltar implica enseñarle al cuerpo que puede encontrar regulación en otros lugares, incluida tú misma, y ese reaprendizaje lleva tiempo. Además, soltar también confronta la inversión emocional que hiciste. No solo duele la persona, duele lo que imaginaste, lo que esperabas que fuera, lo que diste. Aparece el pensamiento de, con todo lo que hice, no puede terminar así. Ese apego a la expectativa mantiene el vínculo incluso cuando la realidad muestra otra cosa. Por eso muchas personas vuelven una y otra vez.
No es falta de carácter, es que el lazo no es solo con alguien, es con una narrativa interna que cuesta soltar. Después de entender por qué soltar se siente como perder una parte de ti, el siguiente paso no es olvidar rápido, es empezar a recuperar el vínculo contigo misma. Cuando te perdiste amando, gran parte de tu energía estaba orientada hacia el otro. Interpretar señales, sostener la relación, evitar conflictos, adaptarte. Ahora el proceso implica redirigir esa atención hacia adentro. Y esto al principio puede sentirse extraño, incluso vacío, porque tu sistema estaba acostumbrado a estar enfocado afuera. Recuperarte no significa negar lo que sentiste ni borrar la relación, sino volver a hacerte preguntas que tal vez habías dejado de hacerte. ¿Qué necesito yo? ¿Qué cosas me hacían sentir conectada conmigo antes? ¿Qué partes de mí quedaron en pausa? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, buscan reactivar tu referencia interna. Cuando empiezas a notar tus emociones, tus límites, tus deseos sin poner primero al otro, tu identidad empieza a reorganizarse. Este proceso no es lineal. Habrá momentos donde extrañes, donde dudes, donde sientas ganas de volver a lo conocido. Eso no significa que estés retrocediendo, significa que tu sistema está soltando un patrón fuerte. Cada vez que eliges actuar de forma más coherente contigo, aunque sea en cosas pequeñas, estás reconstruyendo tu autoestima desde la experiencia. No es un discurso de «quiérete más», es un aprendizaje práctico de volver a ser tu punto de referencia. Después de hablar de apego ansioso, dependencia emocional, personas no disponibles, love bombing, gaslighting y esa sensación de «me perdí amando», hay una verdad que cambia la perspectiva. Muchas veces el dolor no viene solo de amar al otro, sino de haberte dejado a ti en segundo lugar durante demasiado tiempo. No fue falta de amor, fue un amor donde tú no estabas incluida de forma plena. Y eso no se corrige encontrando a la persona correcta, se transforma cambiando la forma en que te vinculas contigo. Amar sin perderte no significa no adaptarte nunca, ni no ceder en nada. Significa no desconectarte de tu propia experiencia para sostener el vínculo. Significa que tus emociones también cuentan, que tus límites son válidos, que el miedo al abandono no debe ser la brújula de tus decisiones. Esto no se logra de un día para otro, porque estás modificando patrones que tienen historia. Pero cada vez que eliges escucharte, expresar lo que sientes o respetar un límite interno, estás enseñándole a tu sistema que el amor no tiene que implicar desaparecer. Tal vez no puedas cambiar tu pasado ni las relaciones que ya viviste, pero sí puedes cambiar la relación que tienes contigo mientras amas. Y desde ahí, la forma en que eliges pareja, cómo te quedas o cómo te vas, empieza a transformarse. No se trata de endurecerte ni de no sentir. Se trata de incluirte en la ecuación del amor. Porque el vínculo más importante no es el que tienes con otra persona. Es el que te permite no perderte a ti, incluso cuando estás profundamente conectada con alguien más.